Bueno, les voy a contar primero que estamos hoy día, porque es importante el género, porque estamos en el gabinete político y uno de los tres ejes del gobierno. Este gobierno definió que su gobierno iba a ser feminista, regionalista y verde. Entonces ahora vamos a hacer una bajada. ¿Qué se entiende por esto, por este gobierno? ¿Qué significa ser feminista? Que el gobierno sea feminista, que las acciones contengan estos criterios, ¿cierto? Y cómo pasamos estos criterios al tema que nos convoca a nosotros, que es el fomento productivo. Y hay un montón de términos que uno no entiende o que uno mal entiende y hoy día los vamos a aclarar. Les hice una presentación que tiene harto texto, porque se las quiero dejar para que ustedes después las puedan revisar y puedan ver si tienen alguna duda. Se miro para el lado porque tengo la pantalla al lado. Primero les voy a contar un poco sobre la institucionalidad de género. ¿Qué significa la institucionalidad? Significa cómo nació, ¿cierto? Estos departamentos, ministerios, cómo se fue forjando a través de nuestra historia en Chile la institucionalidad en materia de género. En 1969 fue la primera Oficina Nacional de la Mujer de la Presidencia de la República. Poquito después, ¿cierto?, que las mujeres teníamos derecho a voto. Después se creó la Secretaría Nacional de la Mujer y se mantuvo durante todo el régimen militar. Luego, en 1991, en el gobierno de Patricio Aylwin, ¿cierto?, se creó el CERNAMEG, que era un servicio nacional y que teníamos en el fondo, por definición, teníamos que cumplir los objetivos, ¿cierto?, y todos los compromisos internacionales que habíamos firmado en las Naciones Unidas, ¿cierto?, en la ONU, que tenía que ver básicamente sobre las eliminaciones de todas las formas de violencia y discriminaciones contra la mujer. ¿Ya? Ustedes han escuchado hablar también que la OCDE cuenta que tenemos una deuda histórica las mujeres, sobre todo en materias económicas, en materias de representatividad, en puestos de poder, ¿cierto? Nosotros elegimos, pero no somos elegidas, ¿ya? Y esa es una deuda histórica que la comparan un poco con el tema de la justicia, ¿ya? Porque nosotros no somos elegidas para tomar decisiones. Desde estos tiempos les estoy contando. Y hoy día está mejorando un poco. En Chile tenemos un poco más de mujeres en puestos de poder, pero efectivamente cuando damos una segunda derivada y nos vamos a los directorios de las empresas, a las empresas que transan en la bolsa, ¿cierto? Ahí tenemos una muy poquita representatividad todavía de mujeres. Por lo tanto, todavía no somos elegidas para tomar, ¿cierto?, decisiones que son relevantes, ¿cierto? Y ahí es el tema que uno lo puede comparar con los derechos humanos de las mujeres, ¿cierto? Y con el tema de justicia. No es justo elegir y no ser elegido, ¿ya? Ya en 2015, por ley, ¿cierto?, se crea el Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género, ¿ya? Y aquí, por supuesto, uno de los objetivos es reivindicar todas estas temáticas de género y se crea el Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres, ¿ya? En ese tiempo se creó el 2020, hoy día tenemos un Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres, que es el marco estatal, que más adelante se lo voy a explicar, que es el que nos rige, ¿cierto?, en todo lo que tiene que ser bajada política pública y estrategia en términos de equidad e igualdad de género. Ahora tenemos uno que está contenido con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ustedes han escuchado los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿cierto? Son estos 17 17 objetivos que son del Sistema de Naciones Unidas, y todos los países están trabajando con estrategias en pos de el bienestar y, por supuesto, que tienen que ver con estos 17 objetivos. Después de esto, nosotros tenemos el Ministerio de la Mujer. Bueno, yo les dije ahí el link porque en esta página hay un montón de estudios, material y muchas noticias que, por supuesto, nos interesan a todas las mujeres. Ahora, Mili, yo no estoy viendo quiénes están conectadas porque estoy mirando la presentación. Por lo tanto, si hay alguna consulta o hay hombres, no sé si somos puras mujeres las que hoy día ¿estamos conectadas? Hay hombre, está Christopher, que es de Los Lagos. No Ah, sé si está perfecto. Luis.
Christopher, entonces también aquí hay mucha información de relevancia en el Ministerio de la Mujer y como les dije, les voy a dejar esta PPT para que ustedes, los que quieran aprender más y encontrar más información o dar más información, porque hay mucha gente que hoy día está consultando, dado que es uno de los ejes más relevantes del gobierno en todos los ámbitos, el estar en el comité político hace que la política de género se baje como ordenanza a todos los demás ministerios. Por lo tanto, sí pueden haber consultas de nuestros beneficiarios, de la ciudadanía en general, en términos de dónde encontrar información de relevancia en materias de género, ¿ya? El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género se enmarca todas sus estrategias, como yo les contaba, en este plan de igualdad, y de este depende la agenda de género, ¿ya? Todos los gobiernos tienen una agenda de género donde ponen las prioridades en todas las materias. Nosotros, como les contaba, tenemos prioridad, ¿cierto?, en materias de economía, de fomento productivo, pero hay muchas materias en términos legales, ¿cierto?, de regulación, de disminución de todas las discriminaciones que hoy día tienen las mujeres y, por supuesto, de erradicar la violencia y profundizar la incorporación del enfoque de género y de todos los objetivos de igualdad, ¿ya? En todos los terrenos públicos que tiene que ver hoy día el Estado. Ustedes me cuentan si voy avanzando en la presentación. Ahora quiero mostrarles un pequeño esquema donde se ve el contexto que tiene hoy día el Estado en materia de género. ¿Cuáles son nuestros mandantes, nuestra institucionalidad mandante? Primero, el objetivo es transversalizar el enfoque de género en el Estado, ¿cierto? Para esto tenemos dos grandes mandantes en términos conceptuales, ¿ya? El programa de gobierno, todas en el fondo, los objetivos que tienen en pos de disminuir todas las brechas e inequidades que tienen las mujeres hoy día en todos los planos, ¿cierto? Que le corresponde al gobierno, en todos los derechos sociales, ¿cierto? Como nosotros equiparamos ahí la cancha, que es un término que utilizan mucho en los derechos sociales para las mujeres. Están los derechos humanos, los derechos sociales, pero las mujeres siempre han sido un poco, ¿cierto?, discriminadas en todo tipo de sentido. Está el cuarto plan nacional que yo les contaba, que es el programa Marco. Hoy día este plan está en revisión por el ministerio y por el gobierno para entregarnos el plan ya actualizado, donde se va a incorporar el tema de cuidado, de la valorización, ¿cierto?, del cuidado de las vidas extremas. Más adelante lo vamos a ver. ¿Han escuchado ustedes hablar del cuidado de las vidas extremas? Hoy día no solamente se habla del cuidado de niños, ¿cierto? Porque hoy día en los países donde la población ha envejecido, donde ha bajado la tasa de natalidad, se habla de los cuidados extremos. Porque somos nosotras, ¿cierto?, quienes nos tenemos que hacer cargo de nuestros niños y, por supuesto, de nuestros adultos mayores, ¿ya? Y de nuestros enfermos, por supuesto. Entonces, las mujeres han estado históricamente a cargo de los cuidados y se está trabajando, ¿cierto?, en la valorización de los cuidados y del trabajo doméstico no remunerado. Eso se va a bajar a agenda pública. Ya los países desarrollados están trabajando, Alemania, España ya tiene valorizado y lo baja a subsidios además. O sea, hay todo un tema de economía hoy día de cuidados que se va a incorporar a este cuarto Plan Nacional de Igualdad de Mujeres y Hombres. Y además, como les contaba, el tema del cuidado está en el programa de gobierno de esta administración. Después, eso tiene una bajada en la agenda de género a los compromisos ministeriales, que después muchas de las regiones tienen que bajar a través de las seremías, ¿cierto? Los indicadores de género, que son los PMG. Nosotros en Corfo tenemos un programa bien extenso y, por supuesto, con todas nuestras regiones de cumplimiento de metas del programa de mejoramiento de la gestión en materias de género. Después esto se baja a un programa de trabajo que es con el Ministerio también de la Mujer. Y después hay una bajada a las agendas regionales de género o a estos comités de género. Ahora todas las regiones se encuentran haciendo un diagnóstico con respecto a las inequidades, barreras y brechas que tienen las propias regiones, ya que tienen sectores productivos distintos, ¿cierto?, al nivel central. Así que están trabajando hoy día todas las regiones, nuestros encargados de género regionales, con las seremías para hacer este diagnóstico.
Y como les contaba, todos los mecanismos para la implementación de esta transversalización está dado por las unidades, las mesas de género, las encargadas de género en cada una de las agencias de los ministerios, ¿cierto? Las asesoras ministeriales y bajo las regiones con las comisiones regionales de equidad de género. Así está coordinado el Estado hoy día para dar cumplimiento a todas las metas que tenemos en materias de género. Como saben, cada gobierno tiene distintos ejes y declara distintos objetivos específicos, ¿cierto?, para las administraciones. Los ejes del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género durante este gobierno son la transversalización, ¿cierto?, y la participación política de las mujeres. Nosotros hemos mejorado bastante, nosotros estamos en un ranking, en el IPG. Este ranking es un ranking que hace el Foro Económico Mundial, que depende del Banco Mundial, y nosotros hemos subido bastante nuestros indicadores en materia de participación política, pero aún así estamos muy abajo y muy lejos hoy día de la paridad, ¿ya? El empleo femenino y el empoderamiento económico de las mujeres, el trabajo decente. El trabajo decente es el que define la OIT, ¿cierto? La Organización Internacional del Trabajo, como los derechos sociales que debe tener, ¿cierto? Eh, las condiciones para poder trabajar, ¿cierto? En un país determinado. ¿Ya? Después vamos a hacer una bajada al empleo femenino y empoderamiento económico, porque eso es lo que nos compete a nosotros como eje, ¿cierto?, del Ministerio de Economía y nosotros como agencia, como COR. El empleo femenino porque está dado por el empleo, ¿cierto?, dependiente y el empleo independiente es el emprendimiento, ¿ya? Otro de los ejes relevantes es la atención, prevención y erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres. Esto nosotros en la Corfo lo tenemos en el protocolo, ¿cierto? Hemos trabajado con el Ministerio de la Mujer, con el Servicio Civil, para nosotros poder tener un protocolo de maltrato, acoso, abuso laboral y sexual. Todos los años nosotros tenemos además como meta hacer difusión sobre la prevención, ¿cierto? Sobre la acogida y sobre la sanción de estos artículos que tienen todos estos protocolos, ¿cierto? Y es muy importante para la corporación y para todo el Estado tener, ¿cierto?, estos protocolos que todos los funcionarios y funcionarias los conozcan y podamos hacer prevención además de espacios libres de violencia. Hemos tenido varias speakers que vienen de la ONU, ¿cierto?, y nos cuentan a todos los funcionarios y funcionarias cómo estar en espacios libres de violencia, cómo tener esa tarjetita roja que diga no, ¿cierto? Cómo eliminar los micromachismos, ¿cierto? Estamos llenos de micromachismos. Yo de pegado soy informática, tuve puros compañeros hombres y uno está acostumbrado a los temas de micromachismo, ¿cierto? Hasta uno se ríe, pero efectivamente tenemos que pensar en nuestras nuevas generaciones. Nuestras nuevas generaciones vienen con la tarjeta roja, ¿ya? Con el, esto no se puede, ¿cierto? Y tenemos que adecuarnos a eso. Temas de corresponsabilidad de cuidados, lo que yo les venía diciendo, la valorización de los cuidados, de las vías extremas, de los trabajos domésticos, ¿cierto? Más adelante lo vamos a ver en detalle. Y la corresponsabilidad, como nosotros también dentro de nuestra institución, ¿cierto? Podemos apoyar con criterios flexibles, ¿cierto? Y con procedimientos para la corresponsabilidad. Tenemos que avanzar a eso. Y por supuesto la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ese es un pilar que ya vienen teniendo todas las administraciones en materia de derechos de las mujeres. Y fortalecer, por supuesto, el Ministerio de la Mujer, Equidad de Género, los CERNAMEC, las coordinaciones institucionales con todos los otros servicios, ministerios y el Estado en general, y ahora que, por supuesto, están en su mejor momento en el comité político. ¿Ya? Después, dentro de nuestra institucionalidad, si quieren hacer alguna consulta, me cuentan. ¿Hay alguna consulta, Mili? Yo no las puedo, no puedo ver lo que están escribiendo porque estoy viendo la presentación, pero si hay alguna consulta, ustedes me interrumpen y vamos conversando. ¿Ya? Ahora, como les contaba, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo tiene una asesora ministerial. En este caso, como el comité, estamos en el comité político, la asesora ministerial es asesora directa del ministro Grau y trabaja directamente con nosotros haciendo la bajada de los ejes y lineamientos que tiene el Ministerio de Economía en materias de género.
¿ya? Lo primero es que habíamos hablado, ¿cierto? Siempre vamos a hablar de transversalización de género. Y deberíamos saber, ¿cierto?, qué es la transversalización para poder ver cómo nosotros podemos trabajar y alinearnos con respecto a esto. La transversalización no es más que el proceso que busca el logro de igualdad y de equidad de género. Después vamos a ver la diferencia entre igualdad y equidad. Las necesidades de las mujeres, hombres y de las personas no binarias son identificadas y reconocidas, abordadas con el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de proyectos y programas. Es lo que hacemos en Corfo, ¿cierto? Con los lineamientos tenemos que hacer una bajada. El Ministerio de Economía hace la política pública para todas sus agencias y nosotros como corporación, las que nos competen a nosotros, debemos hacer la bajada a estrategia, a programas, actividades, ¿cierto? A nuestras líneas convocatorias y a nuestros programas estratégicos, ¿ya? ¿Cómo nos guiamos con esta transversalización, ¿cierto? ¿Cómo nosotros definimos esta estrategia, ¿cierto? A través de este plan que yo les decía de igualdad entre hombres y mujeres al 2030, que todavía está en revisión porque se le tiene que agregar el tema de valorización de cuidados y de trabajo doméstico no remunerado, ¿cierto? Y esta es la hoja de ruta, como les contaba, que eso se baja nuevamente a distintas políticas, medidas, estrategias, ¿ya? Aquí yo les tengo un esquema donde se muestra que tiene este plan de igualdad. El plan de igualdad yo también se los voy a enviar para todos quienes quieran profundizar, ¿cierto?, en lo que tiene nuestro plan de igualdad. Tiene un montón de medidas y yo se los voy a enviar por correo, se lo puedo hacer a la Mili que se los envíe. Este plan es participativo, es informador, ¿cierto? Es una estrategia de Estado. Lo más importante es saber que esto es una estrategia de Estado que busca movilizar, ¿cierto? Movilizarnos a todos, tener un propósito, ¿cierto? Si nosotros nos damos cuenta de las desigualdades, ¿cierto? Vamos a tener un propósito para poder disminuirlas y trabajar en pos, ¿cierto?, de la equidad y de la igualdad. Es articulador, es transversal, es potenciador y además es comprometedor, ¿cierto? Porque tiene una bajada de compromisos que son obligatorios para todos los ministerios y todas las agencias. Ahora vamos a ver, en resumen, qué es un gobierno feminista, ¿cierto? Porque lo hemos escuchado muchas veces y tenemos, ¿cierto?, algunas dudas con respecto a qué significa esto, si es una palabra técnica, si no es técnica. Hoy día, ¿cómo define el gobierno eh, en términos de transversalización este tema feminista? ¿Ya? Primero, que haya paridad. ¿Qué significa que haya paridad? 50 y 50. Esa es la paridad. El índice de paridad de género del Foro Económico Mundial dice que tiene que pasar 250 años para lograr la paridad en materia económica y de participación política de nuestras mujeres. Por lo tanto, tenemos que ser pacientes en todo lo que nosotros estamos implementando, porque a veces uno ve que la aguja no varía mucho, pero por lo menos lo que se consigue es que no baje, ¿cierto? Pero el objetivo de un gobierno feminista es lograr la paridad público y privada. ¿Por qué dice privada? Porque se deben poner ciertas regulaciones para que el sector privado también incorpore buenas prácticas laborales, por ejemplo, con equidad de género. Ustedes saben que tenemos una norma, la NEGASTE 3262, que si hay alguien de los lagos conectados en nuestra región piloto, los lagos está implementando la norma, son los pioneros, ¿cierto? Han hecho un gran trabajo, así que felicitaciones a la región de los lagos. Y esta norma también se promueve en todas las administraciones, se ha promovido que el sector privado, ¿cierto?, pueda certificarse porque en el fondo implementar buenas prácticas laborales con equidad de género hace mover la aguja de la incorporación de las mujeres a la economía. ¿Ya? La reducción de las brechas de género es otro pilar del gobierno feminista, ¿cierto? Las brechas las vamos a ver más adelante, tienen que ver con todas las, como yo les contaba, cómo nosotros generar más acceso, ¿cierto?, a nuestros derechos sociales, a todos los derechos que el Estado provee y que sean igualitarios entre hombres y mujeres.
El tema de los cuidados, que ya lo hemos repetido bastante, ¿cierto? Los cuidados históricamente han sido responsabilidad de las mujeres y ahora los cuidados de las vías extremas, y este país está siendo hoy día afectado con la baja de la natalidad, ¿cierto? Y con la disminución de la población, ¿cierto? Que está envejeciendo, estamos, ¿cierto? Es muy familiar para nosotros decir que estamos preocupándonos de un papá, ¿cierto? Un abuelo. Es un tema hoy día que va a ser política pública porque es un tema de urgencia. La universalidad tiene que ver con la universalidad de los derechos y además de incorporar a toda la comunidad LGTB en cierto, en todos los aspectos que también ellos son muy discriminados, ¿ya? La vía libre de violencia, Latinoamérica tiene índices de violencia que son muy altos. El alto, que yo les decía, el papelito rojo, el del alto a la violencia, el, el, el poder decir que no, ¿cierto? Y el poder vivir una vida libre de violencia en todos los aspectos, en los espacios de trabajo, ¿cierto? La violencia de género, la violencia contra la mujer tiene aspectos muy preocupantes en Chile. Podemos decir que en todo el mundo, claro, si nos comparamos con todo el mundo, podemos estar un poco con otras problemáticas, digamos. Yo les puedo contar problemáticas a nivel mundial. Ustedes han visto las noticias en Irán, ¿cierto? Matan a una mujer porque no tiene un velo. Eh, hay muchas formas de violencia. En Egipto hace muy poco tiempo las mujeres pueden manejar, ¿cierto? En Afganistán, ustedes saben, las mujeres ahora tienen problemas para poder estudiar. En África, el tema eh, de las violaciones de las niñas. Hay países que separan a sus niñas a los 11 años y las llevan a los campos, las tienen como recluidas, la mutilación de genitales, ¿cierto? La lucha en países africanos donde mutilan los genitales, no es que no lo hagan, es que lo hagan en un hospital, porque las niñas mueren porque les mutilan sus genitales con una piedra y eso les produce infección. Entonces, en el mundo hay muchas luchas de las mujeres, ¿cierto? Por los derechos de las mujeres, depende, ¿cierto?, de las culturas, depende de las realidades de cada país. Y el diálogo social, que es muy relevante, saber qué necesitan nuestras mujeres, saber dónde están, ¿cierto?, estas mujeres, saber que en Chile ser mujer no es lo mismo ser mujer en Santiago, ser mujer ABC1, ser mujer universitaria, ser mujer con acceso, ¿cierto? Ser mujer que pueda decir alto no, que ser mujer migrante, por ejemplo, ¿ya? Las migrantes lo han pasado muy mal en nuestro país, las que vienen con sus hijos o las que vienen para mantener a sus hijos, ¿cierto? Las que han pasado ilegales. Hay que tener un diálogo social que necesitan, donde están. Necesitamos saber qué necesitan nuestras mujeres rurales, ¿cierto? Yo soy de región. Y no es lo mismo estar en Chobellén, en Cardonal, en Peyúgue, en Cauquenes, que estar acá. No están conectadas, no, en algunas partes ni siquiera llega la señal, ¿ya? Y está a 300 kilómetros de Santiago, ¿ya? Son otras realidades y las necesidades de nuestras mujeres son distintas, ¿ya? No es lo mismo ser mujer de pueblos originarios, ¿cierto? No es lo mismo ser mujer rural, ser mujer migrante, ser mujer pobre, ¿cierto? La pobreza dicen que tiene cara femenina. Las mujeres vivimos más años, más enfermas y más pobres, ¿ya? Por lo tanto, debiésemos nosotros que estamos en un lugar de privilegio para poder apoyar a más mujeres, deberíamos tener ese propósito para poder hacerlo. ¿Tienen alguna consulta? Voy a avanzar entonces con los lineamientos de género del Ministerio de Economía, que esto es la bajada que a nosotros nos compete mucho, ¿cierto? Apoyar a las MIPYMES y cooperativas para una recuperación inclusiva y resiliente, fortalecer la economía de las pymes y cooperativas, impulsar un nuevo modelo de desarrollo productivo, articular políticas de pesca, agricultura integrada, ¿cierto?, para este nuevo modelo de desarrollo, generar un desarrollo turístico sustentable y todo con perspectiva de género. Promover la democracia económica y funcionamiento óptimo del mercado. Ojo que aquí el comercio justo está priorizado
con los lineamientos del Ministerio de Economía y sobre todo por el impacto que tienen mujeres y que tienen las mujeres de todo el territorio nacional, ¿ya? Y incorporar el enfoque de género en el sistema estadístico nacional se refiere a que no solo van a hacer estadísticas desagregadas por sexo femenino y masculino, sino que van a incorporar a, por supuesto, las demás identidades sexuales, ¿ya? Eso, por lo tanto, es lo que nos compete a nosotros para esta administración en materias de género y economía, y esta es la bajada que tienen todas las agencias de género. Ahora les quiero mostrar rápidamente cómo nosotros a través del indicador de género tenemos un montón de medidas, ¿cierto? Estas medidas tienen por objetivo acortar las inequidades, barreras y brechas que tienen las mujeres en el ámbito, ¿cierto? De la innovación, del emprendimiento, del I+D y del fomento productivo, ¿cierto? Nosotros para cada una de estas medidas tenemos medidas propias y las comprometemos y son de cumplimiento obligatorio, ¿ya? Para alcanzar a avanzar, no les voy a contar cada una de ellas, ¿cierto? Y ahora vamos a llegar a los conceptos. Los conceptos más importantes, a mi juicio, es saber qué es la igualdad de género, ¿cierto? Y qué es la equidad de género. Cuando nosotros hablamos de igualdad, es cuando apoyamos, ¿cierto?, a todas las personas de la misma forma. Por ejemplo, hombres y mujeres reciben los mismos beneficios, ¿ya? Busca que se respete este principio de igualdad, ¿cierto? Y de no discriminación, que esta no discriminación no sea por sexo, ¿ya? Pero esto no significa que los hombres y las mujeres sean lo mismo, sino que los derechos, responsabilidades y oportunidades no dependen ni del sexo con que se nazca. Pero aquí no hacemos diferencia. Aquí yo solo digo, buscamos igualdad, ¿ya? Buscamos equiparar la cancha, ¿cierto? Y ayudamos a todos con los mismos beneficios. Y ahora vamos a pasar al concepto que más me gusta, que es el concepto de equidad, ¿cierto? De cómo nosotros apoyamos, porque el gobierno, ¿cierto?, tiene que apoyar en todos los derechos sociales de las personas, pero nosotros, si apoyamos con igualdad, es que tenemos beneficios para todos iguales. Y si apoyamos con equidad, ¿cierto?, apoyamos con lo que necesita cada uno, ¿cierto? Para nosotros, los derechos sociales que tienen que ver con la justicia, ¿cierto?, tienen que ser con igualdad, ¿ya? ¿Cómo controlamos nosotros este beneficio, ¿ya? De los bienes, de los servicios, de las sociedades, así como de la toma de decisiones en los ámbitos de la vida social, económicos, políticos, culturales y familiares, ¿ya? Esta equidad, ¿cómo se balancea? Se balancea porque yo digo, por ejemplo, identifico que las mujeres tienen barreras, inequidades y brechas para acceder a cierto tipo de derechos. Por lo tanto, yo debo ayudar, ¿cierto?, con más beneficios a estas mujeres que a los hombres que no tienen que pasar por todas esas barreras, ¿cierto? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? No sé si la chiquilla, sí, sí. De ¿Sí? hecho, miré si ¿Una también se manita habían levantada? dudas y no había. No, no hay ninguna manito. De hecho, miré el chat para ver si habían preguntas, pero tampoco. Y si quieren interrumpirnos, en el fondo que nos interrumpan, ¿ya? Para que sí podamos hacer alguna Que sea más conversación, más dinámico. sí, que Sí, sea más dinámica, ¿ya? sí. Eh, Ahora yo les voy a contar sobre la diferencia de sexo y género. Vamos a venir a los conceptos, ¿cierto? Porque ya aprendimos lo que era igualdad, lo que era equidad, y ahora siempre nos están hablando de sexo, de género, y no sabemos, ¿cierto?, cuál es la diferencia, ¿cierto? Entonces, el sexo son las características biológicas como nosotros nacemos. Uno es mujer y uno hombre, pues como nos caracterizan, ¿cierto?, cuando nosotros nacemos. El género, el género es una construcción cultural, ¿ya? Eso es el género en resumen. Es un conjunto de ideas, de creencias, eso dice la definición. Normas, valoraciones, expectativas de género. O sea, expectativas que uno puede tener respecto a las personas, ¿ya? Sexo, yo nazco mujer o nazco hombre, ¿cierto? Y el género es la construcción, ¿cierto?, a raíz de las ideas, las creencias, las normas, las valoraciones, etcétera, ¿ya? Es lo que la sociedad entiende en cada cultura como hombre y como mujer.
Perdón, me está sonando el teléfono. ¿Ya? La forma que una sociedad, ¿cierto?, representa y organiza lo femenino y lo masculino se denomina sistema de sexo-género, ¿ya? Han escuchado hablar del sexo genérico, ahora van a escuchar hablar mucho con este gobierno feminista, van a escuchar mucho hablar de esos términos, ¿ya? En otras palabras, diría yo, el sistema sexo-género es el conjunto de prácticas o símbolos. ¿Qué hablamos por símbolos? Han escuchado hablar del tema rosado para las mujeres, de las cosas que son para niñitas, para niñitos. Eso tiene que ver con los símbolos, ¿cierto? Con las representaciones, con las normas y los valores sociales, ¿cierto? Que las sociedades elaboran a partir de estas diferencias sexuales, ¿ya? La mujer cocina, el hombre arregla con herramientas, no sé, algo que, un electrodoméstico que se haya echado a perder, ¿ya? Esa es una diferencia sexual y cultural, ¿ya? Que da origen después a lo que vamos a ver después, a los estereotipos, ¿ya? Es importante tener en cuenta que el problema no está en las diferencias biológicas, ¿cierto? Porque yo o nazco mujer o nazco hombre. El problema está en estas diferencias, ¿cierto? Que han sido organizadas social y culturalmente, ¿ya? Son injustas, son desiguales, dan una mayor valoración a lo que se asocia con lo masculino y una menor valoración a lo que se asocia con lo femenino, ¿ya? Lo que se traduce en desigualdades de género. Las niñas son malas para las matemáticas, los niños son buenos para las matemáticas, ¿ya? O sea, estas desigualdades empiezan de edades muy tempranas, ¿ya? Después vamos a ir avanzando y vamos a ver que las mujeres están siempre en el rol de lo privado, ¿cierto? Y lo reproductivo, y los hombres de lo público y de lo productivo, ¿ya? Ahí vamos a ver cómo eso que les acabo de decir genera las desigualdades en materias económicas, ¿ya? El orden de género lo aprendemos y lo internalizamos durante toda nuestra vida, ¿ya? Mediante la socialización diferencial del género. ¿Qué significa esto? Lo que yo les decía, lo que la sociedad transmite, ¿ya? De todas estas valoraciones, pautas, normas que las niñitas con el vestido, etcétera, etcétera, etcétera. No estoy haciendo, por si acaso, yo no estoy haciendo ningún juicio de valor. Estoy contando lo que la bibliografía en el fondo nos va contando, ¿ya? Son las expectativas que tienen las sociedades de nuestras niñas y de nuestros niños, ¿ya? Esto ha cambiado mucho, pero sí se ha generado, ¿cierto?, la diferencia y lo que define el género históricamente, lo que define las desigualdades, lo que define los estereotipos de género, ¿ya? Los juguetes, por ejemplo, el comportamiento esperado de las mujeres y de los hombres, ¿cierto? No esperamos que los hombres sean sensibles, pero son sensibles, pero no esperamos que ellos lloren, ¿cierto? Pero eso es una construcción histórica de estereotipos de género, ¿ya? Los medios de comunicación tampoco aportan mucho, ¿cierto? Tenemos lo que se habla ahora, el INE hizo un estudio acerca de las góndolas rosadas de los supermercados, ¿ya? ¿Qué tienen los juguetes para niñas? ¿Qué tienen los juguetes para niños? Se han hecho varios estudios para nosotros poder entender, ¿cierto? Todos estos estereotipos de género cultural, ¿ya? Cómo se presentan los cuerpos masculinos, los cuerpos femeninos, ¿cierto? Y las actividades que representan, ¿cierto? A las mujeres y a los hombres, ¿ya? Los estereotipos de belleza, ¿ya? Que nos encantan, ¿cierto? Por lo tanto, no es un estereotipo, o sea, no es un juicio de valor el que yo estoy haciendo, sino que estoy contándole, ¿cierto? Cómo se van definiendo culturalmente todos estos eh, estereotipos. Entonces, ¿qué me puede decir si sexo y género son lo mismo? Mili, la Dime. Javi, que la Javi nos cuente. ¿Sexo y género es lo mismo? ¿Quién nos puede contar? ¿La Mili? No, no es lo mismo. No es lo mismo. No es Ahí lo va, mismo. no sé ¿Por quién. qué no es lo mismo? ¿Por qué no es lo mismo? Porque como estábamos viendo, ¿cierto? Sexo es como nacemos y género son las valoraciones. ¿Cierto? Y que dan origen a las desigualdades, porque están todos los estereotipos de género, ¿cierto?
que en el fondo es cómo la sociedad nos construye a las mujeres, cómo construye la masculinidad, la feminidad, ¿cierto? Y eso determina el comportamiento nuestro, ¿cierto? Nuestras funciones en la sociedad, las oportunidades, ¿cierto? Y nuestras relaciones, cómo nos relacionamos entre hombres y mujeres y entre pares, ¿ya? Todos los rasgos de personalidad, actitudes, ¿cierto? Diferencias, todo eso nos va construyendo y haciendo esta dimensión social que tienen determinantes biológicas, ¿cierto? Cuando las construcciones humanas son básicas para la reproducción en el orden social, ¿ya? Eso dice más o menos la definición. Ahora vamos a hablar de los roles de género, ¿ya? Ya hablamos sobre los estereotipos, ¿cierto? Sobre la transversalización, sobre qué era género, sobre lo que era el sexo genérico, el sistema de sexo genérico, que promovía estas desigualdades, que eran los estereotipos, ¿ya? Aquí tenemos que los roles de género se refieren a cuáles son las actividades primordiales que esperamos que desempeñen socialmente los hombres y las mujeres. Esto es súper importante cuando lo llevamos al tema económico, ¿ya? Cuando hablamos de las actividades primordiales, ¿cierto? Y uno lo traslapa al tema de sectores económicos donde están las mujeres están, por supuesto, en sectores de cuidado, ¿ya? Y los hombres están en sectores mucho más remunerados, después lo vamos a ver, porque ellos están en sectores, ¿cierto?, de la construcción, sectores de la minería, sectores de las energías, y si uno ve cuáles son los sectores más productivos y mejor remunerados hoy día, son los que les acabo de nombrar, y son donde hay una muy baja participación de mujeres, ¿ya? Lo que decía, la socialización diferencial del género tiene una serie de implicaciones para las mujeres y para los hombres, sobre todo en el camino al emprendimiento, ya lo que yo les decía de los sectores, ya que lleva a unas y a otras que desarrollen habilidades, capacidades, no sé, las competencias diferenciadas y todo esto incide, ¿cierto?, en la actividad económica, en la actividad emprendedora, en donde están innovando las mujeres, ¿cierto? Tenemos mujeres, además, súper exitosas, ¿cierto?, que han solucionado de manera innovadora problemáticas, pero problemáticas que tienen que ver con el tema del cuidado, ¿cierto?, y con los temas domésticos, ¿ya? Que puedan podido innovar en estas materias, ¿ya? Lo que yo les decía, en el sistema sexo-género, los roles tradicionales de género son la maternidad y las labores domésticas para las mujeres y el proveer económico para los hombres, y eso también hace que se produzcan las desigualdades en términos de la incorporación de las mujeres a la economía y en el empoderamiento económico de las mujeres. La ONU Mujeres dice que una mujer que no tiene autonomía económica no es libre, ¿ya? Es así de fuerte. Vamos a ir avanzando en la presentación. Los roles de género los vimos, los estereotipos de género. Me encanta a mí ponerles un video. Un videito es bien cortito, ¿ya? Necesito a la Mili que me cuente eh, si se está viendo el video. Aquí vamos a hablar de los Todavía no. estereotipos de género. Ahí sí. Ahí. Ay, sí.
me puedo contar que Der ven este Erfolg video? ist nicht billig. El éxito no sale barato. Er verlangt von uns das Voy a- Letzte. Sí, ahí sí. ¿Qué me puedo contar? ¿Qué les llamó la atención del video? La Mire. estigmación. Sí, bueno, es así, se da así, pero sí, vos se ve como tiernucho en imágenes, pero por ejemplo me dio mucha risa el cerebro y el enredo de lana, así como es como una estimización, como no lo puedo nombrar, estoy con frenillo, así que estoy media complicada. Estereotipo. Esos son Sí. los estereotipos de género, ¿cierto? Sí. Y efectivamente eso se traduce en lo que las niñas y adolescentes eligen para estudiar, ¿cierto? Ahí teníamos que no estudian carreras, lo que le llamamos las STEM. No sé si han escuchado hablar de las STEM. Tienen la sigla Ciencia, Tecnología, Matemática e Ingeniería, y ahí hay una brecha tremenda de incorporación de las mujeres a estas áreas, que como decíamos son las más remuneradas, ¿cierto? Están en los sectores productivos que mucho más remunerados que los otros que eligen las mujeres. Por lo tanto, hay un montón de políticas, ¿cierto?, para que se incorporen las niñas y adolescentes y podamos frenar estos estereotipos de género en etapas mucho más tempranas de nuestras vidas, ¿cierto? Bueno, Sí. ya aprendimos lo que eran los estereotipos de género, ¿cierto? Claro, es difícil, ¿cierto? Porque tampoco es una lucha con que les vamos a comprar a las niñitas, no sé. Yo tengo 2 niñitas, mis hijas son full princesas, pero tienen 7 en matemáticas, ¿cierto? Uno tiene que, en el fondo, ser criteriosa con los temas de los estereotipos, ¿cierto? Que en el fondo es una lucha, pero una lucha por los derechos sociales, ¿cierto? Más que por vestirse o no de rosado. ¿Ya? Ahora vamos a ir a las inequidades, barreras y brechas de género. Yo quiero mostrarles un esquema. Ahí está el esquema de las inequidades, barreras y brechas, ¿cierto? Donde cuando nosotros nos hablen, por ejemplo, de inequidades, ¿qué podemos decir respecto a las inequidades? Todos los diagnósticos de género tienen inequidades, barreras y brechas. ¿Ya? Las inequidades son situaciones en que los hombres y las mujeres no acceden con justicia al mismo uso, ¿cierto? Al control o al beneficio de ese bien y servicio que tiene la sociedad. ¿Ya? Hay una inequidad. Por ejemplo, ¿ustedes saben cómo está concentrado el patrimonio en Chile? ¿Alguien tiene algún número? Alguien que me diga un número. No puedo ver los nombres de nuestras compañeras y compañeros que están conectados. Mili, ¿por qué no les preguntas? ¿Cuánto creen que las mujeres tienen en porcentaje de propiedad en Chile, por ejemplo? Menos del 90%. Todo el patrimonio se concentra en hombres, ¿ya? Por lo tanto, no podemos acceder a los mismos bienes y servicios porque cuando nos ofrecen, o sea, cuando nos piden garantía, ¿qué pasa? No tenemos respaldo. No. Las barreras de género son todos los impedimentos administrativos, legales, sociales, culturales, ¿cierto? A determinados bienes y servicios, ¿ya? Cuando nosotros decimos las mujeres tienen barreras para acceder al financiamiento bancario, ¿ya? Tenemos barreras ahí jurídicas, después vamos a hacer como una bajada de eso. Tenemos jurídicas, tenemos sociales, culturales, tenemos barreras financieras para poder acceder, ¿cierto? A lo mismo que accede un hombre, ¿ya? Ustedes saben que las mujeres que se casan bajo la ley de matrimonio, ¿cómo se llama el que antes estaba por defecto? Ay, no Ay, me acuerdo. no me acuerdo. Bueno, ¿Cuál? ¿Qué? el que uno se casaba por defecto antes, esa que los bienes Sociedad se conyugal. dividían. Sociedad Es- conyugal. Conyugal.
Si yo estoy casada por sociedad conyugal y voy a pedir un crédito al banco, adivinen qué miran primero. Si el marido, cuánto está endeudado el marido. Y porque él es en el fondo es como el representante legal del matrimonio. ¿Ya? Si él tiene DICOM, no le van a dar crédito a la esposa. Si yo me separé hace 20 años de esa persona, nunca más la vi, y esa persona está en DICOM, yo nunca en la vida me van a dar un crédito en la banca. ¿Ya? Entonces hay un montón de barreras de género, porque eso me afecta a mí como mujer, ¿cierto? Bueno, ahora la gente ya no se casa con esta modalidad, no todas, digamos, pero es un gran impedimento ese para que las mujeres puedan acceder a beneficios, o sea, no a beneficios, sino que a créditos en la banca, ¿ya? Ese es uno de los ejemplos. Después vamos a ver otro. Las brechas de género, las brechas cuando hablamos de porcentaje. ¿Ya? Como por ejemplo yo les digo, el primer semestre en los productos estratégicos de Innova, en las convocatorias de Innova Chile, solamente un 28% de los subsidios fueron entregados a empresas lideradas por mujeres. ¿Cierto? Ahí yo les estoy dando un número. No les estoy diciendo por qué. Porque ¿por qué hay un 28% y no hay un 50%? Porque existen, ¿qué cosa? Inequidades de género y barreras de género para las mujeres emprender o innovar. ¿Cierto? Que muchas ya las hemos hablado, ¿ya? Que tienen que ver con que no están en los sectores productivos, por eso no están, no buscan innovar en sus sectores, ¿cierto? Las mujeres están algunas a cargo del cuidado doméstico no remunerado, ¿cierto? A cargo de cuidados, por lo menos acceder al emprendimiento, a la innovación. Hay hoy día una brecha que es bastante alta y un 28 es un número alto. Cada año terminan alrededor de un 14 o un 16%. ¿Por qué es alto? Porque las líneas de financiamiento Corfo para mujeres o empresas de mujeres se lanzan a principio de año o en marzo, que es el mes de la mujer. ¿Cierto? Entonces nuestro indicador está más inflado en esta fecha. Nos podemos lucir con este indicador. Pero ya a fin de año, cuando ya esté equiparada la entrega de beneficios, ahí ya van a ser mucho más bajitos. Y por ejemplo, las brechas, bueno, después las vamos a ver porque les tengo ahí una lámina acerca de eso. ¿Ya? Aquí hablamos de las inequidades, otro ejemplo de inequidades, por ejemplo, tiene que ver con, nosotros decimos que las mujeres tienen inequidades en temas de asimetría de información, en materias de tecnología de información, valga la redundancia con información, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las mujeres hoy día no están en las áreas de las tecnologías de información. Por lo tanto, si yo les estoy pidiendo que sean innovadoras, que sean tecnológicas, tienen una equidad con respecto a los hombres, ¿ya? Porque no han estudiado estas carreras, ¿cierto? Porque la brecha digital es mucho más alta, etcétera, y dan raíces a desigualdad y discriminación. Y hacen que entreguemos, ¿cierto?, ciertos bienes y servicios mucho menos a mujeres que a hombres, ¿ya? Las barreras de género, después las vamos a enumerar y les voy a ir contando cuáles son. Las brechas se miden con indicadores, ¿cierto? Nosotros si queremos medir algo, hacer una línea base para poder después mostrar que existe una desigualdad, tenemos que generar indicadores. Por ejemplo, un indicador de participación de mujeres en emprendimiento es el número de mujeres que participan en la línea de financiamiento versus el número total de beneficiarios que participan en esta línea de financiamiento. ¿Ya? Ahora vamos a dar un paso a terminología y conceptos que son un poco más de economía, ¿ya? De lo que nos importa a nosotros, que tiene que ver con todas las brechas económicas que tienen las mujeres. Esto parte, adivinen dónde, en la división sexual del trabajo, ¿ya? Lo que yo les contaba, las mujeres, ¿dónde están hoy día? En lo reproductivo, ¿cierto? Las mujeres están en lo reproductivo, no reciben pagos por el trabajo doméstico y el cuidado de niños y de ancianos y de enfermos. No es reconocido socialmente. ¿Por qué no es reconocido socialmente? Porque no está valorizado y no es pagado. Es invisibilizado, ¿cierto? Y no se reconoce su aporte a la economía nacional. Hay muchos estudios, ¿cierto?, que hablan de
cómo cómo se incorpora al PIB, ¿cierto?, la participación de las mujeres o la valorización del trabajo no remunerado de las mujeres, ¿cierto? Y contribuye a más de un 10%, solo contabilizando 900.000 mujeres, ¿ya? O sea, trabajar con las mujeres, ¿cierto? La ONU tenía un eslogan que se llamaba Win-Win y la bajada era que el trabajo de las mujeres es un buen negocio, ¿cierto? Versus los hombres, que el trabajo es productivo, reciben un pago, es reconocido socialmente, es visible, ¿ya? La división del trabajo, la división sexual del trabajo es la cuna de todas las desigualdades, ¿ya? El trabajo productivo corresponde a las actividades que realizan las personas para producir los bienes y servicios, base la economía, ¿cierto? Destinados a la venta, al consumo de otras personas. Son las actividades que se desarrollan en todo el ámbito público y que generan los ingresos, ¿cierto? Además de los ingresos, ¿qué generan? Reconocimiento, ¿cierto? Poder, autoridad, ¿cierto? Estatus. Y esto se realiza en el espacio público, donde, como yo les contaba, es visible, es valorado, se contabilizan las cuentas nacionales, ¿cierto?, de los países, ¿cierto? En todos los rankings están los temas económicos, ¿cierto? Y el trabajo, ¿cierto? No remunerado no está reflejado. El trabajo reproductivo o doméstico son las actividades que son dirigidas a generar, ¿cierto?, todas las energías requeridas por las personas, a ver si lo podemos llamar así, para que sobrevivan, ¿cierto?, para la reproducción de la especie humana, en todo el sentido, ¿ya? Incluye la alimentación, quienes están a cargo de eso, las mujeres, la limpieza, el trabajo doméstico, ¿cierto?, el mantener la vivienda, ¿cierto?, el preocuparnos que estos niños tengan su ropa, ¿cierto?, el cuidado de las personas y la producción de bienes de consumo, ¿ya? Este trabajo se realiza, como yo les contaba, en un espacio privado, ¿cierto? Es poco valorado y la mayoría de las veces es invisible y no se considera en las cuentas nacionales, ¿ya? ¿Les queda claro? A mí me interesa mucho que les quede claro esta parte porque esta es la parte, como yo les decía, es la cuna, ¿cierto?, de los estudios, de la participación de las mujeres en la economía y de todas las inequidades, barreras y brechas que tienen las mujeres para emprender. Estamos hoy día estamos en la hora, así que para la próxima sesión yo les voy a contar lo que viene acerca de la división sexual del trabajo, de la participación económica de las mujeres y de cómo nosotros, ¿cierto?, como corporación podemos apoyar a nuestras mujeres en estos ámbitos. No sé si tienen alguna consulta. Abro el espacio ahora para que puedan hacer alguna consulta si la tienen. ¿Mili? Yo, bien, está claro. De hecho, aquí tenía mi apunte. Sí, Porque nos faltó mucho sí. para terminar, pero bueno, tenemos otra sesión donde podemos ver el resto de la participación, las brechas que tiene la Corfo, ¿cierto? Y me gustaría saber si tienen alguna consulta, Cari, Jadi, Jimena, la Jessica. ¿No hay dudas, Mili? No, de hecho tampoco. Chiquillas, ¿alguna consulta, algo? ¿Duda? ¿Todo bien? Nada, todo bien, Entonces, quedamos a la espera de la siguiente parte. ¿Qué les pareció? ¿Tienen algún comentario? Jime, Pauli. Sí, mira, Erika, Jessica, súper buena la presentación, varios conceptos que uno a veces tiene errado, lo pude ahí verificar bien, lo que es equidad, igualdad, lo que te decía, lo que es sexo y género, que uno tiende a decir de que es lo mismo, que género es mujeres o hombres y sexo es hombre o mujer igual, pero no, ahí pude entender bien la conceptualidad que tú le diste a los temas. Bastante, y también quedo a la espera de la otra charla.